Bueno, habéis visto esta foto, ¿verdad? Esta es de las fotos que te hacen sentir orgulloso de ese sevillano, la verdad. A principios del siglo XX, Sevilla se preparaba para la exposición iberoamericana de 1929. No sé si alguno... Sí, por aquí puede que haya alguien que la vivió, no sé. Bueno, un evento monumental que pretendía fortalecer los lazos entre España y los países iberoamericanos. Como parte de los preparativos, pues se decidió construir una plaza que simboliza esa unidad y esa cooperación de esos países, y así nació pues lo que se llama la Plaza de España. ¿Sabéis quién fue el arquitecto? El arquitecto, que lo tenéis ahí en pequeñito, que está también en la plaza con un monumento que le hicieron, el encargado fue Aníbal González. Fue un sevillano conocido por su estilo que combinaba el renacimiento español con influencia moderna. González diseñó una plaza semicircular de 50.000 metros cuadrados, rodeada de un canal navegable, y estaba flanqueada por dos torres que están en las esquinas, la Torre Norte, Torre Sur. Desde el inicio de la construcción, la Plaza de España tuvo que enfrentar numerosos desafíos. Uno de los mayores obstáculos fue la naturaleza del terreno, que era en su mayoría arenoso y pantanoso. Para resolver este problema, los ingenieros tuvieron que diseñar un sistema de cimentación sólido utilizando unas pilastras profundas para que estabilizase la estructura. Este proceso fue laborioso y requirió una gran cantidad de recursos y de tiempo. Además, otro desafío que tuvo que enfrentar esta construcción es que la Primera Guerra Mundial, en el 1914 y en 1918, poco antes de este evento que se quería tener, pues afectó la disponibilidad de materiales y de mano de obra. La guerra provocó escasez de algunos de estos materiales de construcción y aumentaron los costos también, por supuesto. Pero a pesar de estas dificultades, Aníbal González se mantuvo firme en su compromiso de completar la plaza a tiempo para la exposición. A medida que la construcción avanzaba, surgieron problemas financieros. Los costos del proyecto aumentaban, algo que suele pasar cuando se inicia una construcción, y la ciudad de Sevilla enfrentaba, como digo, dificultades para financiar la obra. Para hacer frente a esta adversidad, pues el arquitecto Aníbal González y su equipo buscaron soluciones creativas, como la utilización de materiales locales, la implementación de técnicas de construcción más eficientes. Se promovieron eventos, actividades para recaudar fondos y poder seguir con la construcción. Uno de los aspectos más destacados de la plaza es su intrincado trabajo de azulejos y cerámica. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay muchos, no solo en el puente que se ve aquí, sino también en todas las provincias de España que están construidas con ese tipo de cerámica, ¿no? La producción y la colocación de estos azulejos fue un desafío. Requería de personas que supiesen hacerlo, que tuviesen habilidades. Así que los artesanos sevillanos trabajaron incansablemente para completar estas obras maestras a tiempo. Finalmente, después de años de arduo trabajo, de perseverancia, la Plaza de España fue inaugurada en 1929. Justo a tiempo para la exposición iberoamericana. Así que esta plaza se convirtió en el corazón de la exposición, atrayendo a visitantes de todo el mundo que quedaron maravillados por su grandiosidad y su belleza, ¿no? La Plaza de España no solo se convirtió en un símbolo de la exposición iberoamericana, sino también en un icono de Sevilla y de la arquitectura española. Bueno, ¿por qué estoy hablando de la Plaza de España? Bueno, pues para que vayamos y la veamos. Ahora que estamos en verano podemos darnos un paseíto por esta plaza, pasearnos en las barquitas, en fin, tener un tiempito allí, ¿no? Hacernos fotos. A las 3 de la tarde, buena hora porque hay poca gente. La historia de su construcción
es un testimonio de la capacidad para superar adversidades a través de la innovación, de la cooperación, de la determinación. Hoy la Plaza de España sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares de Sevilla, recordando a todos que incluso los proyectos más ambiciosos pueden hacerse realidad con perseverancia y creatividad. Esta anécdota sobre la construcción de la Plaza de España muestra cómo la ciudad y su gente superaron sacrificios, desafíos significativos para crear un monumento que continúa siendo un símbolo de belleza y unidad. Hace mucho tiempo, como 2500 años aproximadamente, año 444 antes de Jesucristo, otro hombre con determinación, con visión y con fe lideró otra construcción. Este hombre se llamaba Nehemías y la obra que él tenía que llevar a cargo o liderar fue la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Él también tuvo que superar adversidades mientras que cumplía con el plan de Dios. Vamos a ver en esta mañana cómo él enfrentó la adversidad, cómo él pudo, en medio del plan de Dios, del proyecto que Dios le había encomendado, superar estas adversidades. Y vamos a ver para ello pues seis principios básicos para enfrentar la adversidad. Y nos vamos a basar en el capítulo 4 del libro que lleva su nombre, el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Y vamos a ver seis principios, como digo, que podemos tener ahí de manera sencilla pues para enfrentar la adversidad. El primero sería asumir su existencia. Vamos a verlo en estos primeros 3 versículos, es decir, hay que entender que el conflicto es algo inevitable, posiblemente en muchos casos, o al menos está latente, como vamos a ver. En segundo lugar, actuar con sabiduría, y ahí vamos a hablar un poquito del tema de la oración, de cómo Nehemías actuó. En tercer lugar, vamos a ver que hay que aceptar la realidad, y ahí está el tema del desánimo, que siempre también está presente. En cuarto lugar, es importante para enfrentar la adversidad analizar la crisis, qué podemos hacer, ahí hay que usar un plan estratégico. Y en quinto lugar vamos a ver que hizo falta aumentar el sacrificio y el servicio, vamos a hablar del servicio también, con muchos temas, ¿no? Y también en la última de los principios he puesto admirar a Dios, grande y todopoderoso. Hay mucho contenido. Entonces, tenía 2 opciones. Hacerlo en varias sesiones, no quería porque un capítulo, no quiero dejarlo ahí, o hacerlo más suave. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir dando pinceladas y vamos a cumplir el capítulo, pero por lo menos nos vamos a quedar con esta estructura, ¿no? Y con este esquema. Vale, pues en primer lugar, asumir su existencia. Vamos a ir leyendo el texto a medida que lo vamos tratando, ¿vale? Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3 dice que sucedió que cuando Sanballat, que nosotros, bueno, voy a leer el que tengo aquí, tengo aquí Reina Valera 60, Biblia de las Américas, ya eso no lo he hecho bien. Sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrían ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Y Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Bueno, para poneros en contexto, para los que no lo sepáis, sabéis que estamos hablando de una misión, de uno de los retornos que el pueblo de Israel hacía ya después del exilio, y Nehemías estaba encargado de la parte de la reconstrucción de estas murallas, que en aquel momento, en ese momento de la historia era importante. Las ciudades tenían murallas para defenderse. Sevilla tenía una también, quedan algunos restos por ahí de la muralla y las puertas, ¿no? Puerta a la Carne, Puerta a Osario, esas cosas. Bueno, pues ahí también, ¿no? Y entonces él vino a reconstruir las murallas y Esdras estuvo también trabajando con el pueblo en la restauración espiritual. Asumir
la existencia de la adversidad. El conflicto, una de las cosas que podemos saber es que es algo que está latente. En este caso, la adversidad se presenta en modo de conflicto o de oposición. Y es algo que convive con nosotros, está esperando su oportunidad para manifestarse, y es muy probable que lo haga cuando estemos iniciando algún proyecto, sobre todo si estamos dispuestos a obedecer a Dios. Si nuestro plan, nuestra voluntad, nuestro deseo es obedecer a Dios, iniciamos cosas para Dios, seguramente vamos a tener estos conflictos, esta oposición, estas amenazas. En este caso, la voluntad de Dios para Nehemías, ¿qué era? Construir un muro. Uno puede pensar, vaya, qué poco espiritual, ¿no? Construir una muralla, eso es algo muy manual, no tiene nada que ver, ¿no? Ahí no hay versículo, ahí no hay Biblia, que esto como... Pero el plan de Dios para ese momento y la voluntad de Dios era esta. Tienes que construir las murallas, o te voy a guiar, o te voy a esforzar, o vamos a hacer esta labor que es importante, ¿no? Pero ¿sabéis una cosa? Dios no permitió que su voluntad se llevase a cabo libre de oposición. A veces pensamos, no, cuando estamos en la voluntad de Dios, las cosas marchan sobre ruedas. Y yo digo, no. Posiblemente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios hay oposición. Ya lo dijo Jesús, ¿no? En el momento que nosotros queremos ceñirnos a sus principios, a sus valores, a su palabra, vamos a encontrar que no encajamos, que somos distintos y vamos a sufrir también la adversidad en modo de oposición. Y eso es lo que suele pasar. Entonces el conflicto es algo que tenemos que entender, hay que asumir que realmente es algo que está latente. Además, el conflicto busca arruinar la tarea comenzada. Sanballat era gobernador de Samaria, está en la parte norte de Jerusalén. Y posiblemente Sanballat había esperado ser gobernador de Judea también. Claro, cuando él ve que Nehemías empieza a reedificar la ciudad, a hacer que sería el primer paso para hacer que esta ciudad empezase a resurgir, pues no le gustó. No le gustó porque le estaban echando a perder sus planes ante el progreso de la obra de la construcción. Y viendo esas amenazas dice que se enfureció y se enojó mucho. En la Biblia del 60 dice que hizo escarnio de los judíos, ¿no? Ahí comienza una guerra psicológica, usando ¿qué técnica? El ridículo y la crítica. Fijaos, ese tipo no era una oposición en principio de violencia física, no era en principio de guerra. Empezamos con insultos, con burla, con crítica, con desánimo, ¿no? Ahí. Ahora, él tenía un compañero, dice aquí el texto que tenía un compañero que se llamaba Tobías. Normalmente los críticos suelen unirse con otros críticos. Siempre buscamos con alguien que nos acompañe en nuestra situación, nuestras verdades, ¿no? Y en este caso busca a sus aliados para este fin de desanimar. ¿Qué es lo triste? Que siempre hay oídos para este fin. Siempre hay quien escucha. Y por eso se propaga siempre la crítica, porque siempre encuentra algún oído que está dispuesto a escuchar. Tobías usa el sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? Ese tipo de expresiones que parecen inofensivas, pero que llegan hasta lo más profundo del corazón. Eso es el sarcasmo. Si un zorro saltara sobre ellos, derribaría su muralla de piedra. Estas son las palabras. No sé, hay una expresión que dice de echarte un jarro de agua fría, con mucha ilusión o algo, o estás haciendo algo con ilusión, y llega el típico que te dice, esto no vale nada, tú estás perdiendo el tiempo. Ese tipo de comentarios. Bueno, yo no sé si esto valdrá para algo, yo no sé ese tipo de comentarios así inofensivos, ¿no? Que te dejan así un poco como, ¿qué pasa, no? Bueno, pues eso. El conflicto también prueba nuestra madurez. Fijaos que es importante. Es necesario que esté el conflicto, que haya oposición. Es necesario que tengamos adversidades. Es una necesidad. El apóstol Pablo estaba convencido de que el conflicto, la adversidad, nos ayuda a descubrir tesoros ocultos que quizás ni siquiera nosotros pensábamos que estaban ahí. Y es que Dios trabaja con nosotros a través de las adversidades. ¿Recordáis el apóstol Pablo? La vida del apóstol Pablo.
es un ejemplo, ¿no?, de servicio, de entereza, de dedicación. Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 y del 8 al 10, esto está, bueno, da igual, la tablet que se ha quedado bloqueada, da igual. En el versículo 8 al 10 dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y ahora mirad, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. ¿Qué es algo que produce la adversidad entonces? Que podamos tener confianza, dependencia en Dios, a fin de que confiásemos en que Él es capaz de solucionar, de estar por encima de las adversidades, de darnos el fin, el propósito para el que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahí hay una reflexión. Ellos no eran conscientes, los enemigos, de que este pequeño pueblo solamente estaba siendo el instrumento en las manos de Dios para cumplir su plan, que en este momento Él estaba queriendo, ¿no? Y aun pudiendo parecer débiles a sus ojos, tenían a su lado al Dios Todopoderoso, como vamos a ver, ¿no?, más adelante. Ahora, pensando en esto de la crítica, del sarcasmo, de todas estas cosas, pensemos nosotros ahora en la otra parte. Digamos que nosotros ahora somos los del bando que criticamos, ¿no? Podemos ser nosotros los que criticamos también, porque vemos las cosas desde el punto de vista humano. Vemos nuestros muros, vemos nuestros planes, vemos nuestros procedimientos, vemos nuestros arreglos, nuestra manera de hacer las cosas muchas veces. Y queridos, debemos de ser cuidadosos, tenemos que ser cuidadosos, y pensar que pudiésemos estar criticando, sin darnos cuenta, el proyecto de Dios. Debemos buscar promover el plan de Dios por encima de nuestros propios criterios muchas veces, o planes personales, porque lo que buscamos en definitiva, o debemos de buscar, no es nuestra gloria, sino la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces está ese tema ahí que es importante tenerlo en cuenta. La segunda cosa es actuar con sabiduría. Vamos a leer el versículo 4 al 9. Dice, no os fijéis de esto porque como la tablet no está funcionando, pues entonces voy a leer en la Reina Valera, pero más o menos igual, ¿no? El 4 al 9 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta el final de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ante una medida así hace falta buscar del Señor sabiduría, ¿verdad? Es importante tener cuidado a la hora de responder a la crítica, porque es necesario tener una respuesta espiritual. Tenemos que tener una respuesta espiritual. Nehemías tuvo una respuesta espiritual en dos sentidos: en oración y continuidad.
La oración como primera alternativa. Yo sé que muchas veces oramos, pero muchas veces oramos cuando ya nosotros hemos agotado todos los esfuerzos. Cuando ya nosotros ya hemos intentado solucionar todas las cosas, vemos que ya no hay manera, entonces decimos, Señor. Pero Nehemías no. Nehemías usó la oración como primera alternativa. Libró sus batallas por medio de la oración. Él exponía sus peticiones delante de Dios. No actuó con represalias, sino que encomendó la causa al Señor, como dice Pedro también, ¿no? Oró con honestidad, expresó su ira a Dios, su frustración. Oró con realismo y le pide a Dios que haga justicia, que reivindique su nombre que había sido insultado. Alguien dijo que el santo que avanza sobre sus rodillas no tiene que retirarse porque la oración le provee un escudo invencible. ¿Creemos en la oración realmente? ¿Creemos que este es un medio de la gracia de Dios que nos ha dejado para que podamos conocer su voluntad, para que podamos sintonizar con su voluntad, para que podamos expresarle lo que hay en nuestro corazón? La oración es fundamental cuando llegan las adversidades también. ¿Qué hacemos cuando se nos expresan palabras duras? Cuando alguien nos critica, ¿cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Oramos a Dios o respondemos de manera reaccionaria, ¿no? Mirad lo que dice el proverbio 15:1 y el 28 y 29. El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Pero fijad, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Qué bueno, ¿no? Saber esto. Tenemos que responder de una manera espiritual. Segundo lugar, continuidad. Oración y continuidad con la tarea. El versículo 6 lo hemos leído ahí, ¿no? Dice ahí que edificaron el muro y toda la ciudad y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías también permaneció en la tarea. Ante la crítica, lo más fácil que podemos hacer es rendirnos. Bueno, vale, mira, ahí se acabó, ya no sigo adelante. Dejo lo que tengo que hacer y ya está, no pasa nada. Nehemías siguió animando al pueblo a continuar en el trabajo. La muralla se construyó hasta la mitad gracias a que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y ahora vamos a hablar del desánimo. Pero cuán importante es el ánimo para trabajar. En tercer lugar, mantenerse firmes. El aumento de la oposición. Uno podría pensar que esta oposición ya, después de que ellos habían orado y seguían trabajando y no habían echado cuenta, se iba a acabar. Pero no. No solo no se acabó, sino que se intensificó. Ahora, Sanballat y Tobías se unieron a los amonitas, a los de Asdod y hasta los árabes. Y planearon una conspiración contra los judíos. ¿Y cuál fue la nueva respuesta de Nehemías? En el versículo 9, oró. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pues pusimos guardia y tal. Oramos nuevamente. Y fijaos que en este versículo vemos que no solo oró Nehemías, sino que usa la palabra oramos. Sí. El equipo de trabajo creía firmemente en el poder de la oración conjunta. Qué cosa, ¿no? Valoraban el consuelo de la oración, eran conscientes de la grandeza, del poder de Dios, quien les podía proveer de todo lo necesario si ellos se lo pedían. Y hubo una nueva acción, claro, tomando medidas prácticas. Qué curioso, equilibrio entre la oración y el sentido común. Hagamos nuestra parte, ¿sí? Y dejemos que Dios haga la suya. Cuidado con este concepto de, bueno, Dios lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Y me estoy refiriendo al servicio, ¿eh? Entonces, ellos oraban, pero también estaban ahí, trabajando al pie del cañón. La tercera cosa, aceptar la realidad. Versículos 10 al 12. Cuando vienen las adversidades hay que ser consciente
de que hay cosas que pasan y no hay que esconderlas y no hay que sentirse avergonzado y no hay que pasar por alto, hay que aceptar las cosas tal como vienen, hay que entenderlas. Y dice en el versículo 10 al 12, dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Os imagináis la situación de un pueblo, de la gente que está intentando de llevar a cabo una gran obra y recibir este tipo de noticias? El desánimo es comprensible. Fijaos, la Biblia no es un libro, o mejor dicho, es un libro inspirado en el que nos muestra Dios que entiende la realidad que vivimos. No es un libro de fantasía y de color de rosa, sino que comprende nuestras frustraciones. Y hay ejemplos en la palabra de Dios reales de personas que Dios usó, que pasaron por muchos momentos de tristeza, de dificultad, de depresión, y están ahí. No han sido quitados, no han sido ocultados. Son una de las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. La conspiración era tan grande que pronto ocurrió lo inevitable, se introdujo el desánimo. Y qué difícil es curar esta enfermedad del desánimo. Primeramente vienen las palabras de la tribu de Judá, una tribu de gran significado para el pueblo. Y también los judíos que habitaban entre ellos, en el versículo 12, dice que hasta 10 veces advirtieron a Nehemías del peligro de continuar. Eran estos judíos que habitaban entre ellos que introducían esta información. Y es que uno no puede oír constantemente lo negativo sin que algo de ello se nos pegue, ¿verdad? Si siempre tenemos a alguien pesimista y que está hablando de lo negativo, es posible que nosotros nos vayamos contagiando. Se va apagando, ¿no? La energía y la luz. Algunas causas del desánimo. En primer lugar, la pérdida de fuerza, evidentemente. Dice el texto que ya las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. El texto original habla de tambaleado, ¿no? Estaban ya un poco cansados, ¿no?, de tanto trabajo ahí. Fijaos, lo novedoso se había acabado. Esa ilusión que tenían al principio. Bueno, bien, vamos a construir las murallas. Gloria al Señor, vamos. Se motivan la gente, se ilusionan. Venga, vamos unos con otros. Esas comidas conjuntas seguramente. No sé lo que pasaría mientras estaban trabajando, ¿no? ¿Recordáis cuando hicimos este sitio? También había ilusión ahí con las paredes, poniendo el pladú, quitando los escombros, haciendo, bueno, no había muchos escombros, pero mucha suciedad, la ilusión. Bueno, lo novedoso se había acabado. Habían llegado a la mitad de la construcción y ahí es donde normalmente encontramos el desánimo, porque, ¿sabéis? Lo difícil es mantenerse. Lo difícil es mantenerse firme. Esa es nuestra gran tarea, ese es nuestro gran reto. Ese es el gran reto de la vida cristiana. Mantenerse firme a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de los contratiempos, a pesar de las críticas, a pesar de puntos suspensivos. La pérdida de fuerza y el cansancio, hombre, también eso afecta y trajo de acompañante ese cansancio emocional que les hacía ver las cosas muy, muy grandes, ¿no? Cuando uno está desanimado, todo le parece un mundo, ¿verdad? Todo se ve mucho mayor de lo que realmente es. Otras cosas es la pérdida de visión. Fijaos, ¿qué es lo que veían? Escombros. Escombros por todas partes, lo que veían ellos. No se estaban dando cuenta de lo que Dios había hecho. Habían edificado la mitad de la muralla, pero ellos veían escombros. Todos corremos el peligro de perder la perspectiva.
El ejemplo de la mamá que tiene un bebé y que solo se está fijando en la cantidad de pañales que tiene que cambiar cada día, no se está dando cuenta de que está cuidando a un bebé, que tiene un niño precioso en sus manos. Lo único que ve son los pañales y lo que se fija es... Bueno, pues eso pasa a veces, ¿no? Cuando nos desenfocamos, perdemos la visión. ¿Sabéis cuál era la perspectiva del apóstol Pablo? En Filipenses 3, 13 y 14 nos lo dice. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchas veces somos pescadores del pasado. Pero bueno, no. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? No podemos vivir del pasado. El pasado nos ayuda a aprender para vivir en el presente y mirando al futuro. Pero él dice, yo hago olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra de las cosas es la pérdida de confianza. Estamos cansados, dice, hemos trabajado mucho, por lo cual, versículo 10, última parte, no podemos edificar. Resultado, no podemos edificar. Cuando perdemos la fuerza y la visión, perdemos la confianza. Y cuando esto ocurre, pues el desánimo está a la vuelta de la esquina. Y pérdida de seguridad también, versículos 11 y 12. El hecho de no saber cuándo o por dónde podrían ser atacados les producía inseguridad. Dice, no sabéis por dónde pueden venir, pero allí donde estéis van a venir contra vosotros y os van a matar. Uy, eso la verdad es que produce tensión, ¿no? Un poquito de estrés, ¿no? No saber por dónde van a venir, ¿no? Les producía inseguridad. Ahora, nos pasa igual. Hay muchos aspectos en nuestra vida en los que nos aferramos a una seguridad tangible. Necesitamos saber, necesitamos tener el control de la situación, necesitamos tener dominada toda la situación, todas las cosas. Por ejemplo, el tema del trabajo. Hay muchas personas, el trabajo les da seguridad en la vida. ¿Y qué ocurre si alguna vez pierden el trabajo? Pierden la seguridad, entran en desánimo. Hay otras personas que basan su seguridad en sus círculos de relaciones íntimas, de amigos o de la familia. ¿Y qué pasa cuando fallan los amigos y falla la familia? ¿Qué ocurre? Entramos en desánimo. A veces la adversidad toma forma de desánimo. ¿Y qué es lo importante? Asumirlo, aceptarlo, saber que es una realidad, detectarlo para poder empezar a tratarlo. Y eso es justamente lo que hizo Nehemías. Cuando vino esta situación, tomó medidas, que es el siguiente punto, analizar la crisis. ¿Qué hizo él? Versículo 13 al 20. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¡Wow! Les puso las pilas, en un momento. Nehemías se preparó y enfrentó la situación con una estrategia. Eso es importante. No está reñida la estrategia con la fe.
Y lo primero que hizo es que unificó los esfuerzos hacia una meta. Fijaos, los constructores habían estado esparcidos por toda Jerusalén, separados de sus familias. Eso es duro, ¿eh? Es fuerte. Nehemías los unificó, los puso por familia, con una meta común. ¿Cuál era la meta? Sobrevivir. Les quitó la atención en ellos mismos y la orientó hacia el enemigo. Estaba pensando lo importante que es la familia. En un mundo en el que nuestra sociedad quiere destruir básicamente la familia, metiendo un montón de ideas y de historias, nosotros abogamos por la familia. Nosotros creemos en la familia, porque la familia debe ser una fuente de estímulo, debe ser un lugar seguro, debe ser un lugar donde nosotros podamos expresarnos, donde podamos abrirnos, donde podamos descargarnos. La familia, estímulo de gozo frente al desánimo. Después dirigió su atención al Señor. Ellos tenían la vista puesta en los escombros. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Necesitaban mirar a Dios, necesitaban recordar las cosas que había dicho y hecho. ¿Cuántas veces el Señor deja en su palabra, en los salmos, estas canciones, estos no sé, oraciones de alabanza que recuerdan: Señor, tú nos sacaste de Egipto, tú nos hiciste prosperar, tú abriste el mar? ¿Cuántos de estos hay? ¿Cuántas veces, cuántas fiestas instituyó Dios para recordar los grandes hechos de Dios? Hoy hemos recordado su palabra también. Estábamos muertos y tenemos vida. Y hoy hemos recordado con un símbolo, unos símbolos que Cristo instituyó para que recordásemos que estábamos muertos y ahora tenemos vida por Él y que Él va a volver. Es importante saber quién es nuestro Dios. No es algo teórico que nos han contado, que está escrito en un libro. Es una realidad. Tenemos que tener fe en creer que Dios ha hecho grandes cosas, que sigue haciendo grandes cosas y que las hará. Porque Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo general, cuando estamos desanimados, estamos pensando principalmente en una cosa. ¿Sabéis cuál es? Nosotros mismos. Nos miramos a nosotros. ¿Y qué vemos? Nos empezamos a mirarnos, nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestros pecados. Yo no soy nada. Bueno, yo no creo que nosotros no seamos nada. Yo creo que éramos pecadores, pero Cristo nos amó. Cristo dio su vida por nosotros. Para Él teníamos valor. Pagó un precio muy grande, ¿eh? Por nosotros, que estábamos perdidos y sin esperanza, pero lo hizo porque nos amaba. Pero cuando estamos desenfocados, nos miramos a nosotros mismos. Mirad, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. No está en nosotros, está en Él, pero hay que recordarlo y hay que traerlo a nuestra experiencia y hay que entender que Dios sigue estando ahí con nosotros. Texto del Nuevo Testamento: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En tercer lugar, los llamó a la acción. Claro, era un momento conveniente tanto para la construcción como para la batalla. Equilibrio entre fe y acción dentro de la obra de Dios otra vez. Estaban construyendo, sí, el cubo, el palaustre, yo no sé lo que habría de herramientas en ese entonces, pero la espada.
Y algunos estaban ahí, ¿no? Y lo dice el texto. Pelear, ¿no? Y tal, ahí, no, cada uno estaba en su tarea y bueno, como hemos leído, ¿no? Que estaban alternando, es decir, trabajando, pero vigilando también y preparados para luchar. Y buscó un punto de reunión, 19 y 20, me llamó la atención. Como estaban lejos unos de otros, Nehemías veía que eso era un problema, el estar lejos unos de otros. Y les ordena que cuando oigan la trompeta se reúnan allí en el lugar donde estuviera el trompetero. El sonido de la trompeta. ¿Sabéis? La trompeta en el Antiguo Testamento tiene como dos sentidos. Siempre se usaba para congregar al pueblo o cuando hay batalla, para orden de batalla, para congregar al pueblo. Cuando oigáis, reuniros allí en el punto. Yo me estaba pensando en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá con trompeta de Dios y tocará y nosotros seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Esa trompeta final tremenda cuando nos reúna a todo su pueblo, de todas las naciones, de toda lengua. Eso va a ser el mejor sonido de trompeta. No sé si lo escucharemos o no. La Biblia dice que sí, que habrá un sonido de trompeta y ahí estaremos nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí el caso es el mismo. La idea era reunir. La idea era de que no estuvieran solos a la hora de la pelea, ¿sabes? ¿Esta idea tiene aún validez para nosotros hoy? Sí, la tiene. Debemos buscar el reunirnos. No estar solos cuando se presente el ataque. Debemos de buscar el apoyo de uno con los otros, porque juntos tendremos más recursos contra el enemigo. Si hay un sonido de trompeta de la iglesia que se llama WhatsApp, tenemos que acudir. Está sonando para grupos de estudios bíblicos. Estamos solicitando temas de interés. Está sonando para tener reuniones familiares en las casas. Hay 2 casas, o 3 o 4 abiertas. Hay Zoom. Está sonando para que vengas un viernes al mes a orar. Está sonando para que vengas a desayunar, para que vengas a comer. Está sonando la trompeta muchas veces en el punto de reunión. Está buscando unirnos, porque juntos podemos ayudarnos, podemos apoyarnos. Otra de las, estamos en el punto 5 ya, de las claves es aumentar el sacrificio. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, como hemos dicho, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Difícilmente puede avanzar la obra. Difícilmente puede avanzar el proyecto sin el sacrificio voluntario de líderes, obreros, que se centran en el servicio de unos a los otros. ¿Cómo estamos comprometiéndonos con la vida de los demás? Sé que vivimos tiempos difíciles, a mí me resulta muy complejo también. Nos dejamos llevar por nuestro estrés, por nuestras circunstancias, por un montón de cosas y tengo que hacer, pero después se nos pasa. Es verdad, pero tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. Quizás sea este el lado más difícil del cristianismo, cuando abandonamos nuestros propios derechos en beneficio de los demás, por amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? Amar implica servir. Y el servicio conlleva sacrificio, pero merece la pena. Estaremos cumpliendo con el plan de Dios. Estaremos construyendo nuestra parte del muro. Mira, C.S.
Lewis o Luis, como queráis decirlo, dice, aquí me resplandece, ahí también, o sea, como mira a esto me deja ya que no veo. Amar, en alguna forma, es ser vulnerable. Cuando uno ama, te estás abriendo, si lo haces de verdad, claro. Ame a alguna cosa y su corazón ciertamente será torturado y posiblemente sea quebrantado. Si usted quiere estar seguro de mantener el corazón intacto, no debe darlo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvalo cuidadosamente con pasatiempos favoritos, con pequeños lujos, evite los enredos, todos, enciérrelo con seguridad en el estuche o ataúd de su egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No será quebrantado, se volverá inquebrantable, impenetrable, irredento. El único lugar fuera del cielo donde usted puede estar perfectamente seguro de todos los peligros del amor es el infierno. Amar implica servir y sufrir. Pero Dios nos ha derramado su amor en nuestros corazones para que podamos amar. No es en nuestra fuerza, no es en nuestros recursos, es en la fuerza de Dios, ¿verdad? Bueno, como último punto, quise poner admirar a nuestro Dios. Porque en este capítulo de tanto riesgo y dificultad se mezclan afirmaciones de fe y confianza en nuestro Dios. Vemos ahí en esos versículos que se habla de nuestro Dios, un Dios que está cerca, que podemos decir que es nuestro Dios, que está atento a lo suyo, que es justo, que es poderoso, grande y temible, que actúa, que es soberano, que es defensor de su pueblo. Y bueno, podemos seguir, ¿no? Qué bueno ver estos atributos, estos aspectos de Dios, ¿no? Admirar y reconocer su grandeza hizo posible que estos hombres y mujeres pudiesen continuar en el proyecto en medio de la adversidad. No porque tenían una fe firme y robusta, que en muchos casos se vino abajo, sino porque podían confiar en Dios, que es digno de confianza. Un Dios que no les dejaba solos, aunque a veces, por momentos, a ellos les pareciese que estaban solos. Pudieron aprender que la confianza en Dios siempre será recompensada. ¿Cómo voy a responder cuando llegue la adversidad? Porque llega de muchas formas, en forma de disputa, de oposición, de desánimo, de enfermedad. Llegan las adversidades. ¿Qué pasos puedo dar para fomentar mi vida de oración, comunión y servicio a los demás? ¿Y cómo puedo demostrar en mi andar diario mi confianza en un Dios tan asombroso? ¿Cómo vamos por la vida teniendo un Dios tan grande, no? Parece que nuestro Dios no es nuestro Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Pedro. Como hijos de Dios somos llamados a ser constructores de los muros de nuestra Jerusalén. Podemos estar en el grupo de la oposición que critica y que fomenta el desánimo, o en el grupo de los que edifican. Debemos revisar nuestras vidas y seguir los principios que usó Nehemías, pues para responder a las adversidades. ¿Cómo? No centrándonos en nosotros mismos, sino en Dios y en los demás. Eso es lo mejor. Siguiendo el ejemplo de Nehemías, podremos ver cómo es Dios quien culmina la obra, usando nuestras vidas y a pesar de la adversidad. Pues quiera el Señor ayudarnos y que estas reflexiones que nos ayuden, ¿no?, a animarnos, a enfocarnos, a ser parte, ¿no?, activa, viva del pueblo de Dios que busca el crecimiento, cumplir con el plan de Dios, dando gloria a su nombre.
Pues oramos y nos despedimos. Señor, te damos gracias por esta palabra, este ejemplo que encontramos, que el Espíritu Santo nos ha dejado para nuestro aprendizaje también, para nuestra enseñanza. Gracias porque tú sigues obrando, igual que actuaste con Nehemías y el pueblo, sigues actuando con cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Tenemos recursos, tenemos el Espíritu Santo que tú enviaste en nuestras vidas, tenemos la palabra que nos anima, tenemos el recurso de la oración, tenemos tu iglesia donde podemos apoyarnos. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque fallamos muchas veces, seguro. Tenemos mucho que aprender, pero te pedimos que tú nos perdones, nos restaures, nos guíes, nos sigas dando ánimo, fuerza para seguir adelante en tu plan. Porque este mundo necesita de gente con visión, con valores, que pueda impactar como tú querías. Gracias por este tiempo. Despídenos. Bendice a los que estamos aquí, a los que no han podido venir. En el nombre de Jesús. Amén.